Bueno, pues vamos a continuar con el programa que tenemos preparado para esta mañana, para todos ustedes, y vamos a dar paso a un momento muy interesante. Vamos a pasar a una mesa redonda en donde vamos a tener un análisis interesante acerca de, pues, precisamente cómo se está manejando desde el ámbito del periodismo en distintas partes de la geografía latinoamericana una circunstancia como la que hoy vivimos en torno al COVID. Así que, pues bueno, antes de llegar a esa mesa, yo los voy a invitar a que pues volvamos a escuchar a nuestra amiga Aleida Rueda, presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, en otra más de las cápsulas que ha preparado con tips para todos nosotros y algunos de los testimoniales que generosamente nos han entregado nuestros colegas periodistas para este taller. Así que adelante con los videos. Bien, ya tenemos las partes del paper. ¿Y ahora qué procede? Pues una recomendación que les puedo hacer después de leer un montón de papers es que le pongamos muchísima atención al abstract. El abstract, como ya les conté, es la parte del paper en donde se resume lo más importante de la investigación, el proceso de la investigación. Entonces, mi recomendación es que lo lean varias veces, sin hacer caso de aquellas palabras o aquellos conceptos que no conocen o que les tomaría mucho tiempo entender. Hagan como si no existen, ¿no? Lo importante es que ustedes puedan tener la idea esencial de lo que hizo ese grupo de investigación. Y entonces pueden leerlo guiados por 4 preguntas. La primera es, ¿qué se sabía antes de esta investigación? El objetivo de esa pregunta es saber qué motivó esa investigación, cuál era la pregunta de investigación que se plantearon, si había algo que no se conocía, si había una incertidumbre, una contradicción, un conflicto. Bueno, ¿qué fue lo que llevó a los investigadores a hacer ese trabajo? El segundo es cómo hicieron lo que hicieron, ¿no? Si están diciendo que hicieron un experimento o que si probaron un fármaco, bueno, ¿cómo lo hicieron? Y con eso, eso tiene que estar en el abstract, pero también les va a servir luego para encontrarlo en el resto del documento. La tercera pregunta es, ¿qué fue lo que encontraron? Básicamente los resultados. Aquí es importante ponerle atención a las cifras, a un dato, al porcentaje, ¿no? En una escuela aumentó la obesidad del 10%, en un 10% después de que entró la comida chatarra. Bueno, ese es un dato muy importante y siempre hay que ponerle un subrayado desde que estamos leyendo el abstract. Y finalmente, ¿qué tan relevante es eso para el área de investigación en la que estamos? Esa también es una pregunta fundamental, sobre todo pensando en nuestra audiencia. Tenemos que leer los papers pensando en por qué es importante esa investigación para mi historia periodística y cómo o por qué le va a interesar a mi audiencia. Hola, soy Patricia Solar y actualmente me encuentro en el taller de periodismo científico en este año 2020, en donde he podido aprender muchísimas cosas, no solamente interesantes, sino muy importantes, ya que nosotros los periodistas y las personas que hacemos contenido, pues debemos de estar informadas de la mejor manera y sobre todo de la mano también de las personas que realmente conocen muy a detalle todos los temas importantes, sobre todo en situaciones como la que actualmente nos encontramos viviendo. Es por ello que si tienen la oportunidad de vivir una experiencia y un taller como este, pues no la pierdan, ya que realmente no solamente es muy interesante, sino además es algo que nos va a ser muy útil, no solo a nosotros mismos, sino también a la sociedad, porque al final lo último que deseamos es tener un mundo mejor y yo creo que cuando estemos todos mejor informados, pues eso va a ser mucho más fácil de conseguir. Y aquí estamos de regreso precisamente en nuestro taller de periodismo científico 2020. Y a continuación tenemos un momento realmente interesante para esta mañana. Una mesa redonda que pues analizará temas de comunicación, de periodismo, de ciencia en este entorno de pandemia. Y para esto nos hace el favor de acompañarnos
precisamente a Aleida Rueda, que es periodista de ciencia y actual presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, una asociación creada en el 2016 que actualmente tiene cerca de 140 miembros en todo México y que busca fortalecer el periodismo de ciencia en nuestro país y, por supuesto, en toda América Latina. Así que, Aleida, te agradezco mucho que estés con nosotros. Aprovecho también para agradecer estas cápsulas que preparaste para todos tus colegas y que pues seguramente han sido de gran utilidad para todos. Y bueno, tú serás la responsable de presentar a cada una y a cada uno de los participantes en esta mesa. Bienvenidos todos y muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bienvenidas, bienvenidos todos los que nos acompañan. Muchas gracias al Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Muchas gracias por la invitación, a su presidente, Enrique Bustamante, y a todo el equipo que lo apoya para que este espacio sea posible. Pues los espacios virtuales en realidad requieren recursos, logística, planeación, ¿no? Al igual que los eventos físicos, y creo que hay que valorar muchísimo el trabajo que hace posible este tipo de espacios. Así que a todo el equipo, muchas gracias. Yo fui invitada a coordinar esta mesa de diálogo y me tomé la libertad de invitar a tres colegas que conozco, que aprecio por la calidad de su trabajo y también porque son una muestra de que se puede vivir de periodismo de ciencia, haciendo periodismo de ciencia a través de diferentes rutas. Se los voy a presentar. La primera es Roxana Tabacman. Ella es bióloga, periodista científica y escritora. Es autora de La salud en los medios, medicina para periodistas, periodismo para médicos, y otro libro que se llama Biovigilados. Es una argentina que vive en Brasil y es cofundadora y directora de contenido y asociaciones de la Red Brasileña de Periodistas y Comunicadores de Ciencia, la Red Comciencia, y miembro de la Red Argentina de Periodistas Científicos, RAD-PC. Además, escribe actualmente para las ediciones en español y portugués de Medscape. Bienvenida, Roxana. Nos acompaña también desde Chile Marta Apablaza. Ella es periodista y divulgadora, radicada, como ya les dije, en Chile. Trabaja en el área desde hace 6 años y se especializa en matemáticas, ingeniería y ciencias de la computación. Actualmente está trabajando como divulgadora científica en la Universidad de Chile en una campaña para cuidar la salud mental en esta pandemia. Bienvenida, Marta. Y finalmente nos acompaña Daniel Mesa. Daniel Mesa es un periodista peruano, es el editor jefe de N+1, uno de los portales de noticias de ciencia más leídos en el mundo hispano. Se los recomiendo desde ahorita para que lo busquen y lo sigan en redes sociales. Escribe temas de ciencia, tecnología, especialmente temas de neurociencia, salud, clima, historia, futurismo y ciencias sociales. Es fundador y miembro de la Asociación Peruana de Periodistas y Comunicadores de Ciencia, AP Ciencia. Además de que son colegas muy exitosos y muy profesionales, debo decirles que representan a sus asociaciones de periodistas de ciencia en sus respectivos países, y creo que es un esfuerzo más para este esfuerzo de colaboración entre diferentes asociaciones que nos fortalecen en la región. Entonces, bueno, esta mesa fue pensada desde una perspectiva muy regional e inspiradora, ¿no? Inspiradora porque, bueno, a pesar de que en América Latina no existen, pues, los salarios, los espacios, los medios de comunicación, la legitimación social para el periodismo de ciencia, de alguna forma hemos aprendido, ¿no?, a sobrevivir y a desarrollar nuestra actividad en formas distintas y formas, yo diría, hasta originales o alternativas de hacerlo. Así que los invité justamente para que nos contaran los desafíos y sobre todo los éxitos que han tenido en su carrera, en esta carrera para vivir de periodismo de ciencia. Entonces, a mí me gustaría empezar por preguntarles algo que a mí me han preguntado varias veces en distintos foros, porque hay mucha gente que quizás puede desconocer
¿cuál sería la rutina o cuáles serían las actividades que hacen que a un periodista de ciencia sea tal cual, ¿no? Sea distinto a un periodismo, a un periodista general. Entonces, a mí me gustaría preguntarles, empezaría por Roxana, ¿qué es lo que hace distinto en tu día a día a ti como periodista de ciencia de un periodista que cubre otra fuente como política, cultura o deportes? Bueno, primero quiero agradecer muchísimo por la invitación y como tú lo has dicho, Aleida, organizar un evento virtual da mucho trabajo, es mucho esfuerzo, así que felicito a los organizadores y les agradezco porque estoy convencida que estas reuniones hacen mucha diferencia. Respecto a tu pregunta de qué es lo que hace un especialista, son sus fuentes de información. Y cuando hablo de generalista puede ser desde el chico que está con el móvil en la puerta del hospital hasta el director de una revista o de una empresa periodística. Para los generalistas, un médico es un médico, un científico es un científico y sería capaz de darnos toda la información que necesitamos de cualquier tema. Y los especialistas justamente lo que conseguimos es abrir ese abanico y buscar a la persona correcta o a la fuente documental correcta o a la institución correcta. Eso parece muy simple, pero dista mucho de serlo. Es quizás el momento donde nacen las notas. En ese momento es que se define si una nota periodística va hacia un lado o hacia el otro, y puede... o sea, yo me acuerdo que siempre en la revista el director nos decía, y bueno, ¿y qué dice Favaloro? ¿Qué dice, o sea, qué dice el médico famoso de turno, ¿no? Y eso servía para una enfermedad infecciosa, para una cosa de astronomía, para cualquier cosa, ¿no? Como que el generalista a veces tiene referencias y también tiene una actitud menos crítica, porque a un especialista, si una fuente le da una cierta información, es capaz de cotejarla, es capaz de preguntarle a otra persona lo que opina, es capaz de seleccionar quién sería la otra persona o la otra fuente. Y eso lo estamos viendo mucho, por ejemplo, ahora con la pandemia, que bueno, dentro de las fuentes también están las fuentes documentales, están las revistas científicas con referato, sabemos discriminar cuál es una revista científica seria y cuáles son esas revistas que en realidad son inventos comerciales para tener algo publicado, pero se llaman predatorias. En realidad lo único que hacen es sacarle dinero al que manda la publicación y le publican cualquier cosa. O sea, es más grave porque como que durante mucho tiempo se educó a los periodistas, no, hay que confiar en las revistas científicas, y surgió esta variante que corrompe el sistema. Y últimamente surgió una nueva fuente que es importantísima en la pandemia, diría que es la más importante hoy en día, que son los preprints, que son revistas, o sea, son repositorios en realidad de información científica, donde la información llega sin haber sido seleccionada por pares. Y ahí es donde más se nota nuestro trabajo, nuestras conexiones, nuestras fuentes de consulta, porque como no han sido evaluadas por pares, nosotros un poco tenemos que hacer ese trabajo, ¿no? Llevarle esa información a un experto y que él nos evalúe. Entonces quizás si me decís, ¿qué es lo más valioso? No sé si decir el conocimiento o la agenda, o los buenos amigos que te ayudan con la agenda. Exacto, una buena combinación de factores. Marta, por favor, cuéntanos qué es lo que en tu rutina hace distinto este trabajo a diferencia de otro tipo de fuentes. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar acá. Y bueno, a mí o sea, cuando sentí mucho el cambio de ser generalista, porque yo trabajaba en un diario, a trabajar, por ejemplo, divulgando ciencia, sentí mucho el cambio de los tiempos. El mundo científico en general tiene unos tiempos mucho más lentos y
o sea, la intensidad es la misma, pero los resultados llegan en mucho más largo tiempo. Por ejemplo, lo vemos ahora con la pandemia, el tema de la vacuna, aunque la vacuna probablemente estará en 1 año y medio, 2 años, una cosa así, ese tiempo es muy corto para una vacuna en sí, que toma muchas veces más de 10 años en desarrollarse. Entonces, el tema de la diferencia entre abarcar un tema más general a un tema de ciencia, creo que la gran diferencia para mí fueron los tiempos, y además creo que como decía un poco Roxana, creo que también una gran diferencia es que el mundo de la ciencia también tiene sus jerarquías, tiene cada país tiene grupos de investigación que son fuertes en algunas áreas, en otras no, entonces de repente también conocer ese mundo, conocer sus especialidades para efectivamente elaborar un buen artículo de ciencia toma tiempo y es fundamental. Entonces para mí creo que lo que más hizo la diferencia fueron los tiempos que toma efectivamente publicar una noticia con un elemento que sea como noticioso y en el fondo y con información válida y verídica, veraz también sobre los avances científicos. Y bueno, como decías, lo estamos viendo ahorita con la epidemia, que no solamente son los tiempos, que tienes que hacerlo pues como cualquier otro periodista, ¿no? Rápido, puntual, en función de eso, o pues contradictorio, o que tenga resultados todavía no finales, ¿no? Entonces eso es un nuevo desafío para los periodistas de ciencia. Daniel, distinto tu trabajo de lo que podrías. Adelante, Daniel. Como siempre, estas cosas fallan a la mera hora. Sí, te escuchamos, Daniel. Voy a pedir a Leida que repita, bueno, creo que ya la pregunta la sé, es la misma que para, no la llegué a escuchar lamentablemente por un corte. Voy a coincidir mucho con Roxana y con Marta, ¿no? O sea, el periodista científico es muchísimo más rico, diverso en fuentes, ¿no? Y también diría yo que es o tiende a ser bastante más crítico de las coberturas, ¿no? Eso es lo que debería ser, ¿no? Como Marta, también vengo de un medio generalista, de haber pasado varios años en un medio generalista. Y generalmente, como bien decía Roxana, el experto o el científico es un término que aplica para todo lo que aguante, ¿verdad? Recuerdo mucho la anécdota de un físico nuclear en Perú que tuvo la astucia, audacia o capacidad de posicionarse como el científico más representativo que divulgaba en el Perú, ¿no es cierto?, hasta hace una década, diría yo. Y a él le preguntaban literalmente de todo, ¿no? Había un terremoto y llamaban a don Modesto Montoya. Había una epidemia que llegaba a Lima y a él, al físico nuclear, lo llamaban para que hable del tema. Había algún volcán que erupcionaba y lo llamaban a él, literalmente siendo él físico nuclear y no teniendo nada que ver él con geología, por ejemplo, ¿no? Entonces, así de divertido puede ser o así de aventurado y de audaz puede ser una cobertura no especializada, ¿no? Entonces, creo que nuestra vinculación con la ciencia es muy rica y diversa en el sentido de la amplitud de temas que podemos manejar, ¿no? Y a partir de ello, que creo yo que es la principal característica, el mar de conocimiento en el cual te enfrentas, ¿no? Dentro del mundo del periodismo, el periodismo es riquísimo, ¿no? Dentro de ello creo también nuestra vinculación, nuestra familiaridad con las cuestiones técnicas relacionadas a los procesos, ¿no? Digamos, de investigación, a los
que toman, que demandan tener una conclusión, ¿no? Una verdad científica, entre comillas, porque todas las verdades científicas al final se pueden cuestionar. Es la familiaridad de conversar con un científico, de entender los procesos de madurez científica y tecnológica, de un avance, de una conclusión, ¿verdad? Creo yo que es bastante complejo, ¿no? Y requiere y demanda de un detenimiento, y cito nuevamente a Marta, una lentitud necesaria para poder cubrir y aprender en el camino, todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo yo que es una especialización bastante divertida, pero a la vez bastante densa, ¿no? No sé si pude resumir mi experiencia. No, bastante bien, y además que se complementa con las experiencias de los tres, ¿no? Y de todos, incluso quienes nos acompañan, que ya viven, practican el periodismo de ciencia, y todo esto que nos han contado, ¿no? De conocer los procesos, explicarlos, trabajar con lentitud, leer artículos científicos, hablar con científicos y científicas y saber encontrar a la persona ideal para hablar de ciertos temas. Todo eso se ha vuelto mucho más complejo en estos meses de pandemia, ¿no? O sea, esa rapidez de la que ya hablaba, con la que se están generando documentos, investigación, estas aparentes contradicciones que unos dicen que se tiene que usar cubrebocas y otros no, en un inicio, ahorita ya sabemos que sí, por favor, úsenlo. Toda esta serie de discusiones y de polémicas y de coyunturas que ha traído esta pandemia ha hecho que la formación, la profesión de periodistas de ciencia tenga que transformarse rápidamente, tenga que adaptarse rápidamente. Entonces, yo les quiero preguntar, en estos meses, ¿qué ha sido para ustedes lo más difícil que han tenido que enfrentar en esta pandemia y cómo lo han hecho? Roxana. Bueno, son varias cosas. Primero, yo creo que la pandemia, así como fue una cachetada para todo el mundo, fue una cachetada al ego de todos los periodistas científicos, porque nosotros estábamos acostumbrados a que las cosas se inventaban o se descubrían primero y las divulgamos después, o hacíamos periodismo después, según el caso. Entonces había un tiempo de maduración de la información. Ahora, en general, lo que hicimos todos los periodistas al principio fue pedir cautela, mientras cuando los periodistas no especializados se preocuparon desde el inicio. Y todos pedíamos más cautela porque, claro, seguíamos con el ritmo anterior y después nos dimos cuenta que no era momento de cautela, que había que seguir el ritmo porque estábamos viviéndola en directo, la información. Quizás el que hacía noticia de fútbol o el que cubrió un terremoto estaba más acostumbrados, pero nosotros no. Entonces, junto con la enfermedad llegó una gran cantidad de información que no podíamos ni leerla, no podíamos ni consultarla, entonces provocó ya desde el inicio un estrés informativo importante. A mí me pegó muy fuerte ese estrés informativo porque, claro, quería cubrir todo de la mejor forma y acababa no definiendo nada porque no sabía qué agarrar primero, hasta que decidí, no, voy a enfocarme esta semana o estas 2 semanas, voy a pensar en diagnóstico y no voy a pensar en tratamiento, y si pienso en tratamiento no pienso en vacuna porque realmente me estaba volviendo loca. Entonces el desafío fue realmente el exceso de información y lo que nos salvó a muchos fueron las redes de periodismo científico. Yo estoy en 2 redes, en la argentina y en la brasileña, pero estoy en contacto contigo, con Perú, estoy en contacto con gente, y a través de Twitter también. Entonces eso nos ayudó como que a poner un norte, ¿no? Los periodistas científicos creo que iniciamos una nueva etapa de colaboración que empezó realmente, o sea, había empezado, llevaba unos años, pero con la pandemia demostró su poder de fuego y creo que es lo que nos está haciendo diferencia.
¿Seguimos? Adelante, Marta, sí. Sí, sí. Bueno, para mí una de las cosas más difíciles, o para los periodistas científicos más difícil como en esta contingencia que estamos viviendo, es, a mi parecer, cultivar una voz, un perfil o un relato en nuestros artículos más moderado, convocante y también realista. Pero también un poco esperanzador, porque sobre los avances científicos, sobre lo que vamos descubriendo sobre el virus, sobre las formas de contagio, porque toca informar a un público general, porque esto es convocante, todo el mundo tiene que saber cómo nos contagiamos, cómo se pueden transmitir, el efecto de las mascarillas, etcétera, etcétera. Pero toca informar a un público general, pero también hay que cultivar como un perfil o un relato como convocante y también como sin juicio, moderado. Es muy difícil eso porque es un tema que nos da tanto miedo, que no tenemos tanto contacto también con este tipo de situaciones. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención, que fue cuando llegó el coronavirus específicamente a Chile, fue que hace 2 meses atrás, en enero, nosotros habíamos tenido noticias de que en China estaban construyendo un hospital en 10 días. Entonces, la noticia era como una noticia como rara, más o menos que la pasaban como una noticia como accesoria, pero claro, no teníamos ningún tipo de sensibilidad ante este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo una noticia tan grande de que en China estaban construyendo un hospital en 10 días para combatir este virus no nos sorprendió y no supimos sensibilizarnos a la información y darnos cuenta de que de verdad era una situación que podía ser muy grave, no solo en China, sino en todo el mundo? Entonces, como pasar de lo anecdótico a lo realista y también a lo convocante, y también creo que también tenemos un deber nosotros como periodistas también de cultivar un perfil más como más esperanzador, en el sentido de que yo me formé como historiadora también antes de ser periodista y creo que ella es una visión muy personal. Las pandemias, las guerras, la muerte en general, los conflictos, son cosas que atraviesan la historia de la humanidad en general por los siglos de los siglos. Entonces, quizás estamos perdiendo un poco la sensibilidad de que estas cosas pasan, y creo que la OMS también está tratando de informar lo mismo, de que estas cosas pasen y van a seguir pasando. Entonces, bajar un poco la voz más informativa y también, pero y construir una voz más amplia. Eso creo que es lo más difícil, como una voz que sume un montón no me quiero alargar mucho, pero un montón de visiones para mí es lo más difícil. Y yo creo que es un reto compartido que no necesariamente hemos aprendido ya, ¿no? Creo que en la misma práctica estamos aprendiendo todos y todas, ¿no? Daniel, adelante, por favor. Bien, es una pregunta muy interesante. Creo que mi principal reto pasa por hacer un recorrido inverso en este tiempo de pandemia. Es curioso, ¿no? El recorrido de ida para mí fue venir de las ciencias sociales y del periodismo principalmente social hacia las ciencias duras. Con N+1 esa fue mi transición. Era un periodista que vino de cubrir entretenimiento, que vino de cubrir sociedad, ¿no? Que vino de cubrir noticias del interior de Perú, a pasar a un periodismo especializado. Ese fue el camino de ida, ¿no? A conocer todos los retos de los tecnicismos científicos, ¿no? Ahora, con la pandemia, ha sido un revolcón inverso, ¿bien? Me explico. Creo yo que el reto principal de los periodistas de ciencia es lograr coberturas cada vez más sensibles, cada vez más
comprensivas de las realidades que tenemos en cada uno de nuestros países, ¿no? En uno de tus tips hablabas de la localidad, y es algo que yo siempre trato de apelar. Creo que las grandes oportunidades a partir de hoy, y es algo que lo tengo presente siempre, con miras a mis nuevos proyectos periodísticos, la oportunidad siempre va a estar en entender y acercarnos cada vez más a nuestras audiencias. Y mejor aún, si son audiencias que los grandes medios no atienden, ¿no? Creo que la cobertura de ciencia a nivel periodístico, aplica también para comunicación, creo que va a ser cada vez más sensible, perdón, más efectiva, si es capaz de ser más sensible, ¿no? Creo que la retórica del periodista a veces, ¿no?, puede pecar de ser extremadamente combativa, extremadamente irle al choque, ¿no?, a, qué sé yo, a la ignorancia en algún sentido qué sé yo, de no entender la ciencia a ciertos sectores de la sociedad, ¿no es cierto? Otros sectores que, por ejemplo, fomentan el pensamiento pseudocientífico. Bueno, sí, pero tendríamos que ir más allá de que solamente pelear. Tendríamos que ir, creo yo, hacia una cobertura cada vez más sensible y más comprensiva de las necesidades de las audiencias, ¿no? Nuestra región latinoamericana es cada vez, no cada vez, es históricamente muy diversa, ¿no? Tenemos en el Perú más de 40 lenguas nativas y con ello 70 y pico etnias, ¿no? Entonces, solamente pensando en ese tipo de diversidad, creo que el periodismo debe tener cada vez más esa diversidad también, ¿no? No podemos ir desde un solo tipo de periodismo, con un solo idioma, y con una sola escala de valores, a todas las formas de pensar y a todas las culturas que están en nuestra región. Creo que el principal aprendizaje del periodismo y el principal reto del periodismo científico es ese: cómo llevar un pensamiento crítico y una ciencia a cada vez más gente, y creo que pasa por escuchar más también a la gente a la que queremos dirigirnos. Muy bien, muchas gracias. Ligado con eso, quizás para llevarlo a cosas mucho más prácticas, de pronto mucha gente podría pensar que las historias de ciencia pueden estar limitadas a lo entretenido, ¿no? O sea, que una persona lee una historia de ciencia y entonces dice: qué interesante, ¿no? Un planeta, un nuevo dinosaurio, cosas que puedan ser muy interesantes, efectivamente, pero que no necesariamente se conectan con un cambio social, un impacto en la forma en la que la gente se comporta o simplemente percibe el mundo. Y sin embargo, esas historias existen, ¿no? Ese quizás es nuestro máximo desafío: llegar a contar historias que detonen algún tipo de cambio. Desde su experiencia, perspectiva, ¿qué historia de las que hayan hecho en su carrera consideran que han tenido algún tipo de impacto o que simplemente los hizo sentirse orgullosos o orgullosas de dedicarse a esta profesión? Ahora, si quieres, empezamos por ti, Daniel, para cambiarle ahí al orden. Está sin audio. No estás con audio. Ahora sí, Ahí ¿me está. escuchas? Ahora sí. Listo. Miren, creo que hay varias, ¿no? Ya pasando a cosas más concretas, creo que a lo largo de mi experiencia como periodista científico he tenido la oportunidad de hacer distintos tipos de historias, algunas entrevistas, otras informes, ¿no?, grandes, ¿no? Entonces, creo yo que las historias más ricas pasan por aquellas que han podido entender un poco la ciencia del problema en particular que se cubre, pero también entender la parte social o la parte socioeconómica, si quieres, sociopolítica, sociocultural, ¿no? A ver, voy a hablar primero sobre una de impacto, creo yo, social que me enriqueció bastante y que ha sido, digamos, producto de una conversación muy cercana con un instituto de biotecnología que, bueno, que
promovía de alguna forma este instituto la donación de células madre, ¿no? Para ayudar a menores con leucemia. Entonces, claro, esa fue una historia que está en N+1 y la pueden ver, en la cual se intentó entender un poco la ciencia del problema, ¿no? La ciencia de cómo estas células madre hematopoyéticas pueden ayudar, ¿no es cierto?, tomadas directamente desde la médula ósea, pueden ayudar como células madre, ¿no es cierto?, a la recuperación de un gran porcentaje de niños con problemas de leucemia, ¿no? Por ejemplo. Pero también, por ejemplo, creo que también es sumamente enriquecedor coberturas como la que se hizo en N+1 también, y estoy hablando de casi todas historias en equipo, ¿no? Del problema de la Amazonía, ¿no? No sé, seguramente todos recuerdan cuando se viralizó una foto de Brasil, una foto satelital de Brasil, donde supuestamente se representaban los incendios, ¿no? De las copas de los árboles, bueno, incendios producidos por las actividades agropecuarias, ¿no? Ganaderas. Entonces, en ese informe, me acuerdo que lo disfruté bastante y logró un impacto social interesante porque se publicó también en la página de Colciencias, que es el organismo, el hoy Ministerio de Colombia de Ciencia y Tecnología. Exploramos la parte del cambio climático, exploramos la parte digamos, la ciencia de la huella de carbono, la ciencia de lo importante que es la Amazonía para ¿no es cierto?, para todo el planeta, cómo está interconectado todo, la biología, etcétera, etcétera. Pero también en ese mismo informe logramos hablar con un autor de un estudio muy interesante relacionado a cómo el modelo económico del Brasil, ¿no? Contribuía de alguna forma histórica, no estamos hablando de los últimos años, a la explotación indiscriminada de la Amazonía, ¿no? Entonces, creo yo que historias más ricas de ciencia no solamente van a sumergirse en la parte técnica o en la parte del paper, ¿no? Del cambio climático, qué sé yo, el oxígeno o el dióxido de carbono, la huella de carbono, sino también aquellas que puedan buscar entender que los problemas no solamente son científicos, sino también son sociales, ¿no? Y que cada uno de nosotros podemos poner nuestra huella, perdón, nuestro grano de arena, ¿no? Por un cambio social, ¿no? Y cierro con una tercera anécdota. Bueno, he hecho varias entrevistas para N+1. Una de las que me gustó bastante porque fue diferente, ¿no? Fue diferente. Fue una entrevista a Siobhan Guerrero, que es una filósofa de la ciencia en la UNAM, en la cual hablamos un poco a partir del término que en este momento fue curioso, usado por la jefa de CONACYT, la ciencia neoliberal, ¿no? Entonces, le preguntaba yo a esta filósofa de la ciencia si era posible algo como ciencia neoliberal, ¿no es cierto? Y hablamos de ciencia neoliberal y hablamos de soberanía científica y cosas por el estilo, es decir, conceptos más relacionados a la filosofía más que a los papers, ¿no? Y ella resultó con una conclusión. Una de las cosas que más rescato de esta entrevista es la conclusión siguiente. Cuando nos dedicamos a ver a la ciencia como algo netamente resultadista, ¿no? Como algo netamente, digamos, comercializable, que dé un resultado comercializable inmediato, ¿no? Digamos como la cultura tecnológica de las startups, etcétera, que está muy bien, pero cuando nos dedicamos a ver a la ciencia y a la tecnología únicamente como eso, puede ser peligroso, ¿no? Porque la ciencia va y pasa por otros caminos también, ¿no? Por caminos de tiempos, de inversión, con quizás resultados no en el corto plazo, sino también en el largo plazo, ¿no? Entonces, esta entrevista, desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia, fue muy enriquecedora, creo que tuvo un buen impacto y son las cosas que me hacen sentir muy contento de hacer periodismo científico. Pasa también por esta cuestión de quitarnos la etiqueta de decir ciencia es solamente física, química, astronomía y paleontología, ¿no? Ciencias sociales, la antropología, la filosofía de la ciencia, es justamente la combinación y la originalidad en los enfoques y en la combinación de estos enfoques que puede detonar grandes historias que quizás ni siquiera
tu historia con mayor impacto o que te ha resultado más importante de cubrir o interesante de cubrir? ¿A quién le preguntas que no se escuchó? ¿A mí o a Marta? Ah, Marta. ¿Me escuchan? Marta. Sí, sigo. Perfecto. Aquí estáis. Bueno, en el 2017 publiqué un artículo que se llama Las matemáticas y algoritmos detrás del nuevo sistema de admisión escolar, y era un artículo más de divulgación científica, en donde el contexto es así. En Chile, para postular a una escuela pública, había un sistema en donde los padres tenían que inscribir manualmente a sus hijos y tenían que ir colegio por colegio, viendo si habían cupos para sus hijos, vacantes para sus hijos en cada colegio. Entonces vino una reforma educacional liderada por el gobierno de Michelle Bachelet, y se decidió que iba a haber un nuevo sistema centralizado de postulación para niños, y a través de este sistema todos los padres iban a través de internet postular a los cupos, iban a declarar sus preferencias, y el tema que era un mandato político que pasaba también por un equipo técnico. En ese entonces estaba trabajando con un grupo de matemáticos e ingenieros en la Universidad de Chile, y decidimos, y había mucha controversia porque decían que este tema era una tómbola, la famosa tómbola. No sé si han visto este documental de Michael Moore, de educación, en donde los padres sacan un número y ven si hay un cupo para sus hijos o no en este colegio. Bueno, había mucha controversia política respecto a eso, de que este sistema era una tómbola, nada más que una tómbola, y decidimos publicar este artículo junto con los científicos con los que yo trabajaba, explicando las matemáticas y algoritmos detrás de este sistema, y tratando de explicar de que el tema no era una tómbola, sino que era un complicado sistema de algoritmos y sistemas en donde todos tenían derecho y las mismas oportunidades a postular al colegio que querían. Entonces, creo que el artículo fue muy leído, tenía una opinión también fundamentada por la ciencia, y creo que fue lindo escribir el artículo porque fue una colaboración que hice con los científicos, hubo como una sinergia, y tenía un componente político también. Los chilenos saben que nosotros somos muy politiqueros, y, y creo que también me gusta porque también es como un ejemplo de cómo la ciencia también tiene impacto en la política pública y en la vida de los países y en la vida de las personas también. Y ahora también estoy muy contenta trabajando en esta campaña de la Universidad de Chile que se llama Conversemos, nuestra salud mental importa, en donde es una campaña multimedia que también, debido a esta pandemia, decidió la Universidad de Chile crear esta campaña en donde le preguntamos a expertos, hacemos transmisiones por Facebook Live, YouTube, entrevistas, salas de conversación, para abrir un espacio en donde se hable de salud mental. Es sabido que la pandemia va a afectar no solamente nuestro cuerpo físico, ¿no?, sino también nuestra salud mental. Entonces, abrir este tema a través de espacios virtuales también ha sido muy lindo, porque realmente la gente se une a las salas de conversación, a los streaming, a conversar y a hacer preguntas. Entonces, hay como también una sinergia. Creo que esas dos cosas, estos dos puntos en donde yo puedo poner al servicio, mis talentos al servicio como de las personas, y a través me hacen muy feliz, y creo que es por lo que trabajo en el fondo. Claro, y sigue la misma línea que ya nos contaba Daniel, ¿no? Escuchar a las audiencias, ser sensibles con las audiencias y unir la parte técnica y científica con la parte social, la parte política, las implicaciones que tienen más allá de lo netamente científico. Roxana, cuéntanos tu historia o tus historias de éxito. Bueno, Aleida, te agradezco que me hayas dejado para el final, porque
después de 30 años de periodismo, creo que elegir una nota es peor que una serie de sesiones de psicoanálisis, ¿no? Como que toda la vida pasa por la cabeza. Y en realidad voy a contar una nota que en realidad me impactó a mí, que justamente debo ser la lectora más difícil, y es justamente para valorar lo que decía Daniel y lo que decía Marta sobre la sensibilidad, volver atrás, ir hacia lo humano. Y engancha también bastante bien con lo que hoy se llama periodismo de soluciones, que es no sé si género llamarlo, un tipo de notas que son muy difíciles de hacer, pero que me parecen fantásticas. Yo soy un bicho de laboratorio, no sé si lo comentaste en mi presentación, yo soy bióloga, amo los virus, amo las bacterias, o sea, no odio el coronavirus, sé lo que representa, pero realmente a mí me gustan los bichos microscópicos, el laboratorio, soy absolutamente racional, puedo quedarme horas con un gráfico. Y hace unos años teníamos que hacer una nota sobre cómo habían disminuido, cómo había mejorado los tratamientos de cáncer, de todos los tipos de cáncer, cómo había disminuido la mortalidad en algunos, cómo se había expandido la calidad de vida, los años de... Bueno, números sobre patologías. Y finalmente, después de bastante discusión con el equipo, decidimos hacer una nota donde cada tipo de tumor o más o menos estuviera ejemplificado por una persona. Gustó tanto la idea en la revista que la persona tenía que ser lo suficientemente famosa como para estar en la tapa de la revista sin el nombre, que todo el mundo viera a la persona y ya supiera qué era. O sea, que pueden imaginarse el trabajo que dio hacer una nota de tapa sobre gente que había superado distintos tipos de cáncer, porque claro, no valía cáncer de mama, que era el fácil, ¿no? Tenía que haber variedad. Y bueno, de un trabajo terrible y obviamente estaba el espíritu científico, pero estaba toda la sensibilidad humana en los testimonios, en las historias, porque bueno, hay que cuidar mucho todo eso. Años después, saltando en el tiempo, no sé, 15 años más tarde, yo tuve cáncer y como soy totalmente agnóstica, solo me podía aferrar a, bueno, tengo que caer del lado bueno de las estadísticas, ¿no? Y esa imagen, esa etapa de toda la gente que se había curado del cáncer y que había tenido vidas tan productivas como para que uno los vea y los reconozca, para mí hizo toda la diferencia. Entonces creo que si yo tengo que elegir una nota, es esa. Wow, esa sí es historia de vida y de profesión, ¿no? Cuando tu misma profesión te ayuda a ver la vida desde otra perspectiva, es increíble. Y yo creo que eso, el periodismo de ciencia, como cualquier otro periodismo, otra especialización dentro del periodismo, se enfrenta al desafío de hallar un modelo de negocio, una forma que permita que los medios sobrevivan y los periodistas también, ¿no? Vivan en condiciones dignas, con salarios dignos, con condiciones de salud, acceso a la salud, etcétera. No es una cuestión muy frecuente que ocurra en nuestros países y sin embargo, ustedes tres son la muestra de que lo han logrado, ¿no? Lo han logrado o lo han logrado hasta ahora a través de diferentes rutas. Entonces, Roxana como periodista freelance y como escritora de libros, Nadia como parte de una universidad ahora, ¿no? Haciendo divulgación de la ciencia, Daniel creando su propio medio de comunicación y buscando formas de financiarlo, ¿no? Entonces, al final son tres rutas que han construido, ¿no? Y que les han permitido sobrevivir. Entonces, mi pregunta ahora es esa, empiezo con Daniel. ¿Cuál sería el mayor aprendizaje en este esfuerzo para abrirte camino en el periodismo de ciencia y al mismo tiempo cobrar lo suficiente para vivir de eso? Bueno, es un reto, diría yo, que uno no deja de pensar todo el tiempo, ¿no?
pues en tiempos pre-pandemia habíamos logrado una interesante estabilidad, con buenas proyecciones. La pandemia vino y como creo que le ha pasado a todo el mundo, detuvo varias cosas. Pero nada, la cuestión es seguir pues creativos, ágiles, ¿no es cierto? Aprovechar las herramientas digitales. Creo que el principal aprendizaje que podría compartir con ustedes es que hay que pensar también como periodista, pero hay que siempre dejar un espacio, o al menos colaborar, ¿no?, con personas que sepan de cuestiones comerciales, de cuestiones gerenciales, ¿no? Y aprender todo el tiempo de ello también, ¿no? Quizás los más puristas del periodismo, o los más, digamos, no lo sé, quizás las personas que consideran que no hay tiempo para esto, digan que no, que el periodista solamente debe dedicarse al periodismo. Bueno, a veces la realidad y a veces las circunstancias te obligan también a pensar en alianzas, colaboraciones, negocios, ¿no? Y no está mal, está muy bien eso, está muy bien, porque eso te da también un poco de independencia, te da, o bastante, te da capacidad de poder hacer que las cosas ocurran, ¿no? Hacer que a través de las alianzas, colaboraciones o servicios que un medio puede ofrecer, pueda autofinanciar también sus propias historias y darle músculo y poder y fuerza al propósito que tiene, ¿no? Porque al fin y al cabo cada uno de los medios, sean grandes o chicos, alternativos, tienen un propósito, ¿no? Un propósito, una misión, visión, que tiene que ser súper claro, ¿no? Entonces, todas esas actividades, digamos, económicas, comerciales o marqueteras, te dan una entrada, te dan un músculo para eso. Y siempre hay que considerarlo, creo. Eso es lo que puedo decir desde mi perspectiva, ¿no? Porque me ha tocado ser periodista, pero también me ha tocado velar por los intereses de un equipo, velar por el bienestar de un equipo, gestionar recursos, pagar puntualmente, y creo que esa es una experiencia súper interesante, súper enriquecedora, te hace muchísimo más humano, ¿no? Y te hace también muchísimo más potente, ¿no? Como persona, creo que fortalece, ejercita mucho tu empatía, ¿no? No sé, no podría decir si eso te hace un mejor periodista, pero creo que te enseña a colaborar, y a trabajar en equipo, ¿no? Y el periodismo, ya hablando de cuestiones editoriales, necesita mucho de trabajar en equipo. Un periodista no solamente puede ser escritor en estos tiempos, tiene que saber colaborar con otras personas que diseñen, ¿no?, que dibujen, que programen, etc. Entonces, es un aprendizaje constante, ¿no? En experiencia propia, y hablando de hechos, a nivel de monetización en pandemia, a nivel de levantar recursos, hay muchas formas, ¿no? En Amazon ha apelado mucho al marketing de contenidos, a apuntar a las audiencias especializadas, ayudar a llegar a audiencias especializadas, ¿no? Y siempre guardando la transparencia, porque esa es la principal forma de llevar a cabo este tipo de alianzas, con total transparencia, ¿no? Y también con servicios educativos también, ¿no? Y esto no lo ha descubierto en Amazon, esto lo hacen muchos medios alternativos en el mundo. Alternativos, entre comillas, a los que no son generalistas, ¿no? Medios especializados o medios de nicho, ¿no? Entonces, hay esas servicios y educación y otras oportunidades, muchísimas más oportunidades. Hay e-commerce, que no lo hemos usado, hay donaciones, hay crowdfunding, etcétera, ¿no? Es muy diverso y hay que estar todo el tiempo muy alerta y muy a la caza de estas oportunidades. Claro, es que existen esas oportunidades, hay que saber encontrarlas y saber cómo entrarle, ¿no? Ese también es otra experiencia que se tiene que ir fomentando incluso desde muy jóvenes. Marta, cuéntanos, ¿cuál ha sido el desafío mayor en vivir de periodismo y poder tener dinero para pagar la renta o pagar lo que necesitas para sobrevivir? Parar la olla, como se dice acá en Chile popularmente. Bueno, la verdad es que el mayor aprendizaje para mí
Bueno, lo primero, estoy muy de acuerdo con Daniel, que hay que ser creativo y para mí personalmente creo que el mayor aprendizaje ha sido darme cuenta de que las habilidades y talentos que a veces para nosotros los periodistas son muy naturales, sí tienen un valor en el mundo científico. Personalmente, yo he tenido varios caminos, he trabajado con varios grupos y claro, lo que me nace naturalmente a mí, como conectar a las personas, escribir artículos o bajar, por ejemplo, recuerdo que una vez trabajaba con un grupo de ciencias de la computación y dije, oye, pero ¿por qué no les hacemos un taller de datos a los periodistas? Y como una idea como tan natural para mí, a ellos nunca se les había ocurrido y terminó siendo una gran instancia de divulgación científica y también de conexión entre los científicos de la computación y los periodistas de Chile. Pero eso tiene un valor, porque eso no lo está pensando un científico que está como dedicado a solucionar sus investigaciones, a llevar a cabo sus investigaciones. Entonces, para mí, y es todavía un proceso, darme cuenta que las habilidades que naturalmente uno tiene, que de ser conector entre el mundo científico y la sociedad en general, eso tiene un valor y que tiene que ser bien remunerado. Y yo creo que la medida también es un proceso bien largo, en la medida en que uno se da cuenta que esas situaciones también traen como beneficio a las personas, a la sociedad y también a los científicos, uno se va pudiendo como poniendo en el lugar. Porque, por ejemplo, ahora estamos en esta campaña de la Universidad de Chile, y claro, y uno pensaría como yo no soy un ingeniero, Perfecto. no estoy resolviendo como problemas muy valiosos para la humanidad, pero sí conectar a la gente sí tiene un valor. Muy bien, conectar a la gente creo que es como súper importante y saber qué tipo de conexiones pueden funcionar en qué tipo de contexto y con qué personas, ¿no? Eso también es una habilidad que se practica durante muchos años. Roxana, por favor, tu desafío mayor y cómo lo has hecho para vivir del periodismo y vivir dignamente. Bueno, no sé si yo cuento lo que gano con el periodismo y la forma en que vivo. Creo que hay una diferencia que mi marido está cubriendo. No hace falta contar en qué porcentaje. Pero básicamente, digamos, yo profesionalmente ahora hace unos años estoy en una postura de que hago lo que me gusta. Creo que lo hice siempre y bueno, y por suerte el periodismo es lo que me gusta y escribir libros es lo que me gusta. Ninguna de las dos me dejó millonaria, es total sinceridad. Uno puede vivir según qué es lo que pretenda para vivir, pero en realidad voy a contar, quizás tiene más valor lo que yo veo a mi alrededor. Y lo que yo veo es en la gente joven llena de ideas, es como que hay se dieron cuenta, una cosa que mi generación yo creo que se equivocó, es que nosotros habíamos puesto una pared que nos separaba con la comunicación. Y quizás los periodistas nos creíamos los buenos de la película, los que no nos corrompíamos, los que no aceptábamos, no hacíamos propaganda, no elegíamos qué poníamos y qué no poníamos, éramos los buenitos. Y los comunicadores que trabajan en empresas de asesoría de prensa, que trabajaban para universidades que querían mostrar lo bueno que hacía esa universidad y no mostraban las fallas, esos eran los malos. Bueno, por suerte, la gente joven ya no es así, están mostrando de que esa pared no existe, que se puede hacer bien de los dos lados, que así como hay un periodismo malo, existe periodismo bueno y lo mismo en la comunicación. Entonces, por el lado de la comunicación, yo estoy viendo un montón de proyectos. No puedo garantizar si dan dinero o no, pero claramente tienen futuro. Y ahí en todas las plataformas están usando formas de innovación que las empresas periodísticas más grandes, más pesadas, a veces no las pueden incorporar, relación con los clientes, la búsqueda de nuevos temas. Yo creo que la idea es que hay que tener es keep walking, ¿no? O sea, encontrar temas que nos apasionen
ir atrás y a partir de eso tratar de buscar cómo eso va a ser nuestra fuente de vida y no al revés, porque bueno, es la única forma que salgan las cosas medianamente bien o llegar al límite de nuestra competencia es hacer lo que queremos. Y como dijo Daniel, buscar a los que saben del aspecto económico para que nos ayuden y no ir con principios del siglo pasado para decir esto lo hago, esto no lo hago. O sea, lo principal es ayudar a la alfabetización científica de la población y se puede hacer muy bien aunque aparezca un cartel que diga este evento lo organiza una empresa. Por supuesto que tenemos que ser dueños de nuestra información y de nuestra libertad, pero la libertad es lo que nos da el prestigio y nos llaman por ese prestigio. O sea, tampoco es que al que quiere poner su publicidad tras nuestro le interesa que nosotros no seamos reconocidos por nuestra independencia. Entonces me parece que el tema de derrubar ese muro entre el periodismo y la comunicación es uno. Y también una convergencia hacia distintas plataformas. Perfecto, muy bien, muchas buenas y sanas lecciones yo creo que estamos teniendo todos con esta conversación. Estamos ya terminando, son los últimos 5 minutos. Yo quisiera pedirles para, sobre todo todos los que nos acompañan, que probablemente no se dedican al periodismo de ciencia o nunca lo han visto como una profesión, una línea profesional, sobre todo los más jóvenes, ¿qué tipo de consejos, y casi le pediría uno a cada uno, ¿no? Para despedirnos, ¿qué tipo de consejos prácticos le darían a una persona que quiera iniciarse en esta carrera en estos tiempos post-pandemia, que supongo que serán muy particulares y que a partir de ahora probablemente las cosas se acomoden de forma distinta? ¿Qué tendría que hacer alguien que quiere iniciarse en periodismo de ciencia, de salud, de medio ambiente? ¿Qué desde su experiencia le recomendarían? Ahora empezamos con Marta, por favor. Aquí estoy. Bueno, lo que a mí me sirvió mucho cuando empecé fue compartir tiempo con mis fuentes, en el sentido de poder hacer una inmersión en su mundo. En mi caso creo que fue indispensable cultivar la curiosidad, la creatividad y también el sentido crítico. Yo creo que también eso es fundamental. Entonces, así como un resumen sería compartir tiempo con las fuentes en el sentido de poder entender su mundo, así como casi como una crónica, si fueras a escribir una crónica. Creo que sirve mucho entender los tiempos de la ciencia, curiosidad, creatividad y también un sentido de crítica, que también es muy importante. Daniel, por favor, ¿qué le recomendarías a alguien que está interesado en entrarle al periodismo de ciencia? Bueno, creo que podemos verlo todo perfectamente en encuentra tu nicho, ¿no? Creo que encuentra tu nicho es una buena idea siempre, ser diferente. Voy a ponerme como ejemplo nuevamente. En su momento N+1 fue directamente a las ciencias duras, hace 4 años, ¿no? Y era una cosa totalmente rara, era un bicho raro N+1, ¿no? Y se le dio bien, ¿no? Se le dio bien, nos replicaron, etcétera, aparecimos en varios medios internacionales, hasta España llegamos. Bueno, ahora ya todo el mundo habla de ciencia, ¿no? Todo el mundo habla de ciencia. Entonces, es momento de pensar en nuevos panoramas, y creo que esos nuevos panoramas están en los nichos, en lo local, en los sectores diferentes, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué están necesitando ahora, por ejemplo, los pescadores, los pesqueros, ¿no? Empresarios, qué sé yo, de productos marinos en la costa colombiana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quizás sea relevante un medio de comunicación para esa comunidad, ¿no? ¿Qué están pensando hacer o qué es lo que necesitan ahora, qué sé yo, los madereros en Bolivia, ¿no? Quizás esa comunidad necesite un medio de comunicación, ¿no? O los mineros en Chile, bueno, no sé, las personas que trabajan con el litio, bueno, habría que ver
cómo uno puede conectar directamente con estas audiencias. Y eso podemos ponerlo en sectores productivos económicos, o podemos ponerlo en comunidades, en localidades, etc. Creo que el periodismo científico tiene mucho que decir en ese sentido. Muy bien, perfecto. Y finalmente, Roxana, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere empezar en periodismo científico? Bueno, lo primero que yo les diría es que se formen, que estudien. Hoy es muy fácil porque hay mucha información en Internet, hay muchos cursos gratis o webinars o reuniones como estas, entonces digamos que nadie puede decir que no tiene la oportunidad de formarse. Y no solo en periodismo científico, que como empezamos diciendo tiene sus particularidades, sino en periodismo de datos, que yo creo que es una de las grandes diferencias que estamos viendo, que está haciendo diferencia ya en la pandemia, o en técnicas como hacer podcast, o cómo llegar a las clases más vulnerables, o cómo llegar a diferentes grupos. Me parece que la formación es así, número uno. Lo segundo es lo que comenté antes, participen de grupos de periodistas científicos. Eso para mí es un antes y un después. Es absolutamente inspirador. A veces los grupos de WhatsApp pueden ser pesados porque uno se entera desde qué comió esa persona hasta la música que está escuchando, pero el 90% de las cosas uno aprende mucho. Aprende de lo que le gusta y aprende de lo que no le gusta también, porque es así como se va viendo. Claro, antes eso era, uno lo aprendía frente a la máquina de café en las redacciones, pero seamos sinceros, no existen más esas grandes redacciones donde uno tenía una máquina de café y donde uno tenía alguien de quien aprender. Entonces, lo de las redes me parece importantísima. Y el último es el básico, hagan lo que les gusta, que con ganas, si hacen lo que les gusta, van a llegar lejos. Bueno, pues creo que no tuvimos mejor forma de cerrar. Yo resumo sus consejos: busca tus fuentes y conoce su mundo, encuentra tu nicho y aprovéchalo, fórmate, estúdiate y participa de grupos y asociaciones de periodistas para inspirarte a hacer buen periodismo de ciencia. Pues muchísimas gracias, terminamos creo que en tiempo perfecto. Enrique, si estás ahí y nos ayudas con algunas preguntas, si es que las hay. Claro que sí, Aleida, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una delicia esta mesa. Quiero agradecerles a Marta, a Roxana, a Daniel el hecho de que hayan participado en este ejercicio que pues tiene que ver con la reflexión, tiene que ver con la experiencia y por supuesto para nosotros es altamente valorado porque pues estamos precisamente haciendo un taller regional y el conocer las experiencias de otras partes y pues las voces acreditadas de personas como ustedes nos enriquece muchísimo. Sí trataré de pues ser lo más sintético en términos de pues lo que nos han compartido algunos de nuestros colegas. Y bueno, pues en una de ellas nos hablaba Marta de cómo los tiempos para poder hacer buenos reportajes pues obviamente toman su tiempo de preparación y que este tiempo pues nos significa un reto y este reto, y se lo preguntaría en principio a ella, ¿cómo se puede compaginar el hecho de hacer una investigación profunda, ética, o sea, bien documentada, etcétera, contrastada y además entretenida para la gente? Es una gran pregunta, es una gran pregunta. Yo creo que una de las formas en que yo como trato de acudir o solucionar ese problema es recurriendo a mis hobbies, a las cosas que me gustan aparte de mi trabajo. Creo que a través de eso nosotros como podemos conectar con todos, por ejemplo. Entonces, tratar de relacionar no sé, por ejemplo, el yoga, ahora estoy pensando en ese tipo de cosas, por ejemplo, en los efectos del yoga en nuestro cuerpo. Creo que eso toma más tiempo, toma otro punto de vista, o por ejemplo, en los efectos del yoga en nuestro sistema inmune, toma más tiempo, tú recurres a otro tipo de fuentes y además te da una visión más amplia. Creo que es un recurso que al menos yo utilizo también
para poder escribir integrar otros puntos de vista que no sean solamente científicos, porque el punto de vista científico es importante, pero también creo que hay que darle espacio a otro tipo de voces, de áreas, de puntos de vista también. Creo que, y al final yo recurro de manera así como más creativa, como qué otras cosas me gustan que puedo relacionar con lo que estoy escribiendo. Muchas gracias, Marta. Y esto nos liga a una observación más que una pregunta que le hacen a Pedro sobre una frase que mencionó y que a todos nos llamó mucho la atención. La comunicación hoy en día es más efectiva si es más sensible. Ayúdanos a ampliar un poco tu recomendación frente a pues cómo crear historias que pues realmente sean sensibles ante un entorno que hoy pues padece de una circunstancia que nos ha confinado y que por supuesto ha puesto la sensibilidad a flor de piel. Daniel. Pedro, perdón. Sí. Daniel. Perdóname. Pues claro, sí, siempre trato de apelar mucho a la sensibilidad porque a veces podemos encontrarnos en los campos científicos, ¿no? Y podemos caer incluso en eso al estar constantemente relacionados en que lo único que vale es la perspectiva científica y el método científico y no hay más que eso, ¿no? Pero no, pues, la verdad es que no es lo único que existe el método científico, ¿no? Vivimos en una sociedad muy diversa, vivimos también rodeados por una serie de características que moldean nuestros comportamientos y que curiosamente la ciencia dura, ¿no? La de los datos o las ciencias naturales no explican necesariamente, ¿no? Y tampoco las ciencias duras, digamos, tienen todas las respuestas a los fenómenos sociales, ¿no? Entonces, creo yo que una cobertura científica tiene que ser y tiene que contemplar, ¿no? Los fenómenos sociales que rodean a esa coyuntura científica, ¿no? Y esto realmente suena más en eco en mi cabeza desde lo que ocurre actualmente, ¿no? Desde la COVID, desde la epidemiología lo dice, ¿no? Son los determinantes sociales y económicos y culturales los que pueden agravar o mejorar o qué sé yo, la situación, ¿no? Entonces, cuando hablamos o cuando nos dirigimos a personas que, por ejemplo, no hacen caso a las recomendaciones médicas, etc., tendríamos que saber qué está motivando a estas personas a no hacer caso a las motivaciones, por qué no llegan estos mensajes adecuadamente, o qué podría ser mejor el periodismo para, qué sé yo, entender, ¿no es cierto?, a las personas que no cumplen, ¿no? Con las normas. Y así, podríamos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Creo que hoy en particular es muchísimo más delicado y el deber del periodista es muchísimo más urgente, ¿no? Que en otras coyunturas. Por ejemplo, a la gente de los terraplanistas, por ejemplo, ¿no? Esto es hasta a veces divertido, ¿no? Hasta da risa un poco, pero bueno, ahora estamos hablando de la salud de las personas, ¿no? Y esto afecta directamente al bienestar de las personas. Entonces, creo yo que es un deber entender las lógicas sociales, políticas, económicas, culturales, para poder dar un mensaje, para poder elaborar un mensaje más completo en nuestras coberturas, ¿no? Creo que pasa de ahí. Daniel, muchísimas gracias. Y bueno, la siguiente pregunta se la hacen a los tres, pero bueno, por orden del uso de la palabra, yo le pediría a Roxana que fuera ella la que nos ayudara a identificar esta pregunta que me parece interesante y que si en el entorno de la pandemia han sido los periodistas científicos, propiamente hablando, los que están ganando pues los titulares o los cabezales o las primeras planas o los arranques de los noticieros, o pues seguimos luchando contra la información general en donde de repente hay un político que habla de cualquier tema de la pandemia y por ser cubierto por los periodistas de información general, nuestra información queda relegada como en un segundo término. ¿Hemos sabido ganar los espacios periodísticos a partir de este momento coyuntural? Roxana.
Yo creo que la respuesta depende de cada país. Por lo que yo veo en Latinoamérica no fue parejo. Por ejemplo, en Argentina yo veo que mis colegas se quejan mucho que están los periodistas de otras áreas llevando la voz cantante y algunos periodistas científicos que no consiguen ni siquiera publicar notas. Con lo cual, si no consiguen ahora, es gravísimo porque no hay duda que este es nuestro momento. Queda feo decirlo, pero es como si lo estuviéramos esperando toda la vida. Lo que se ve en Brasil es otra situación. Ahí los periodistas científicos están todos trabajando a full, muy bien, muy respetados. Eh, Hay muchos científicos trabajando en comunicación y lo están haciendo muy bien y no hay lucha. O sea, no es que los periodistas se sienten invadidos, como podría ser una mirada, porque al fin y al cabo esos científicos generalmente los pagamos nosotros con nuestros impuestos y nos están sacando el trabajo. O sea, esa es una mirada, pero en Brasil no se hace esa mirada, porque en realidad el enemigo es otro, el enemigo es el que lleva mentiras. Y entonces hay mucho trabajo de científicos, pero los periodistas sí están llegando, están teniendo su momento de oro en Brasil, que son los dos países que yo conozco más. Claro, muchísimas gracias, Roxana. Yo creo que has anotado un punto muy importante y del cual pues seguramente todos coincidimos. Las circunstancias cambian incluso de medio a medio, ¿no? Y ahí pues bueno, la calidad de los medios de comunicación que han sabido valorar pues la formación, el trabajo y esto que mencionaba Leida, pues de una trayectoria importante que lleva muchos años y que finalmente nos ha dado un lugar en la comunicación internacional. Aleida, me gustaría que tú cerraras con alguna conclusión antes de despedirlos a los cuatro y agradecerles su participación, por favor. Pues muchísimas gracias, Roxana, Daniel, Marta. La verdad es que fue una conversación muy interesante. Yo cada que tengo conversaciones con algunos de ustedes o con los demás colegas siempre aprendo un montón y siempre siento que esto vale la pena y que no estamos solos en este desafío constante de pensar en nuevas formas de hacer mejor periodismo. Y creo que, como bien dijeron todos, básicamente para hacerlo no hay nada mejor que hacerlo en colaboración, en pensar en conjunto, en enriquecernos de las ideas, los retos, los fracasos y los éxitos de todos los demás. Y creo que eso es justamente el esfuerzo que estamos haciendo todos con nuestra asociativa. Entonces, lo agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo su tiempo y a Enrique también por la invitación para dejarnos invadir este espacio y comunicar y contagiar y motivar, espero, inspirar a mucha gente para que le entren al periodismo de ciencia. Leida, quiero reiterar que no tienes nada que agradecer porque este espacio es tuyo, este espacio lo construimos juntos y bueno, pues los agradecidos somos todos los periodistas que el día de hoy nos damos cita y estamos aquí escuchando algo tan interesante. Así que, Aleida Rueda, presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, muchísimas gracias por esta extraordinaria moderación. A Daniel Mesa desde Perú, a Marta Apablaza desde Chile y a Roxana Tabalcán desde Argentina. Pues a ustedes de verdad muchísimas gracias. Les quiero decir que, pues bueno, ha sido altamente enriquecedor su participación. Que tengan un maravilloso día. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar otra más de las cápsulas que ha preparado Aleida Rueda para el día de hoy y a otro de los testimonios que hemos recibido en el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública para pasar inmediatamente a nuestra siguiente conferencia. Pues bien, la última parte de recomendaciones que les quiero dar sobre la lectura de papers es la atención a los detalles que nos sirvan para hacer entrevistas exitosas, ya sea para entrevistar a los autores y autoras del artículo
o a otras fuentes para contrastar esa información. Aquí es muy importante ponerle especial atención a esos detalles, a los datos, cifras, porcentajes, a los tiempos, por ejemplo, cuánto se tardaron en hacer cada fase de la investigación, las explicaciones, los procedimientos, ¿no? Cualquier tipo de dato que nos sirva para hacer preguntas más interesantes y también para hacer preguntas que probablemente no están en el documento, pero que nos puedan servir para saber si ahí hay una historia. Por ejemplo, ¿qué tan grande fue la muestra? ¿Es una muestra significativa o no? ¿Cuál fue el margen de error? ¿Los investigadores corroboraron su hipótesis o encontraron algo distinto? ¿Lo que encontraron contradice lo que ya se sabía o sigue esa misma línea, ¿no? ¿Están planteando relaciones de causalidad o de correlación? ¿No? Es muy importante plantear esas preguntas de manera que tanto las entrevistas sean mucho más pertinentes y más enriquecedoras y también para tener un pensamiento más crítico sobre la misma ciencia. Es importante saber que la ciencia no está hecha de absolutos, ¿no? Ni de certezas, sino de preguntas. Entonces, en la medida en que los periodistas sepan identificar qué preguntas hacer, es muy probable que tengan historias más jugosas, más interesantes y también que cuenten el procedimiento de la ciencia, ¿no? Que es algo que necesitamos saber todos. Entonces, bueno, pues espero que les hayan servido estas recomendaciones. Recuerden que para leer papers no es necesario ser experto, pero sí se necesita tener mucha paciencia y leerlos con una estructura. Entonces, ojalá que les sirva. Buenas tardes, mi nombre es Maximiliano Arosqueta. Trabajo en Milenio Televisión, soy periodista, tengo 24 años y bueno, este video es un agradecimiento al Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública pues por todas las oportunidades que me ha logrado dar, todo lo que he logrado hacer pues de la mano de ellos prácticamente pues hasta el momento. Es un agradecimiento pues por todas las oportunidades que nos ha dado el instituto, por todo lo que nos ha permitido conocer, por todo lo que nos ha permitido ampliar nuestros horizontes, adentrarnos en un campo que no es nada sencillo. Es difícil entrar a este campo, no todos lo manejan y bueno, aún así, habiendo personas que lo manejen, pues con los talleres científicos es una gran oportunidad esos talleres para que podamos aprender, manejar distintos temas y más actualmente que es requerido el periodismo científico. Estos talleres creo que son bases, son importantes actualmente para poder entender qué es lo que está ocurriendo, para poder ampliar más nuestro conocimiento, poder saber qué es lo que va a pasar, cuáles son las estimaciones, y es algo que realmente hace mucha falta. Es un agradecimiento yo con el instituto, pues bueno, a mis 24 años, pues he participado en bastantes talleres con ellos. Aquí tengo algunas acreditaciones de los talleres a los que he ido con ellos, las oportunidades que me han dado. Y estos talleres son una oportunidad impresionante. Es algo que nos va a ayudar, que les puede ayudar y es algo que se tiene que agradecer y no solo agradecer, seguirlo practicando en nuestras vidas, seguirnos interesando, seguirlos trabajando, porque solamente así el periodismo que hoy tanta falta hace con esta pandemia, solamente así se va a poder seguir adelante y se van a poder entender pues todos estos temas. Entonces, pues bueno, este es el agradecimiento. Es una gran oportunidad, aprovechenla, interésense en todos los temas, adéntrense. Es un mundo completamente distinto, muy bonito por conocer, muy interesante y es una oportunidad que no tienen que dejar pasar este taller de periodismo y pues todos los que vengan. Muchas gracias, hasta luego.